Sánchez y somos El Derecho en tus manos. Ahora trataremos un tema sumamente importante. Y el tema es violencia sexual, nunca más. Y para ello estamos acompañados de la doctora Geraldine de Carmen Campos González. Doctora, bienvenida. Hola con todos. A la doctora le vamos a hacer ciertas preguntas sumamente importantes y delicadas, porque todos ustedes la pidieron. Y para ello la primera pregunta es, doctora, ¿qué se debe hacer cuando la propia familia no quiere denunciar al agresor? ¿Qué se puede hacer? A ver, es un tema muy importante, ¿no? Y muy delicado que tocar, ¿no? Y ahí viene el gran problema, ¿no? Porque generalmente las violaciones se dan en el entorno familiar, ya sea padres, hermanos, tíos, primos, cuñados, que vivan lógicamente dentro del entorno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Que cuando las personas o alguna niña, algún menor es violado por alguno de sus familiares, es la propia familia la que de alguna manera induce, en este caso, a la víctima para que no denuncie, ¿no? Porque les da pena o pobrecito, porque se va a ir preso, pero entonces la víctima pasa a ser la mala de la película porque no puede denunciar porque hay el parentesco de por medio. Entonces, si alguna persona conoce alguno de estos casos, ¿no? Debe inmediatamente denunciar a las autoridades competentes para que esa persona vaya presa. ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de tapar o solapar el delito, sino que pone en riesgo a demás miembros de la familia y a tantas niñas que están en la calle, que no pueden ahora caminar libres, porque no falta un depravado por ahí que las viole, que están en peligro, casualmente por gente inescrupulosa, ¿no? Mala, que no hace las denuncias debidas porque el pobrecito se va a ir preso. ¿Qué tal raza? Si ha cometido el delito, pues que se vaya preso. Y muy aparte de ello, doctora, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si la persona agredida es menor de edad? Porque una menor de edad no puede denunciar. Sí puede ¿Pero denunciar. cómo? ¿Quién te ha dicho que no? Puede denunciar por muchos medios. Puede hacerlo a través de la línea 100 y si desconoce, puede hacerlo con su profesor del colegio, con la directora, que ellos están obligados a poner la denuncia en las entidades competentes, ¿no? Para que ellos sigan el trámite correspondiente. Aparte de eso, lo pueden hacer directo a una comisaría. No hay necesidad que la menor sea mayor de edad para que pueda hacer una denuncia. Lo puede hacer. Hay tantos sitios ahora donde hacer las denuncias con tantos conocimientos, con tanta información, que eso también debe tener en cuenta el mismo colegio, los centros educativos, para brindar esa información para que las niñas sepan en dónde poner su reclamo. Porque muchos niños no dicen a sus padres por miedo, por temor, ¿no? O porque el tío las toca o porque las amenaza. Y se ha dado casos que he visto yo que los niños mejor dicho, las instituciones han intervenido porque los niños le han contado a su maestra lo que estaban pasando y han sido ellos los encargados de hacer estas denuncias respectivas. Increíble para todos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente en un entorno familiar? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? No sabemos qué está pasando, pero sin embargo, es un tema muy importante que toda persona debe denunciar. Y sobre todo a ese agresor para que no quede libre, no quede impune ese delito. Y doctora, ¿nos puede explicar cuál es la diferencia entre tocamientos indebidos con la violencia sexual? ¿Y nos puede dar un ejemplo? Claro, es que muchas personas confunden y en este caso el Código Civil es muy claro, ¿no? Hablamos del artículo 176 del Código Civil, del Código Penal, perdón, hay el 176A, el B y el C, que claramente dice, ¿no? Que se ha modificado porque hay 45 artículos que se han modificado referente al tipo de esos delitos de violación sexual, ¿no? Que muchas personas confunden. Tocamientos indebidos es la persona que es inducida ya sea menor o mayor de edad o adulto mayor, o hombre o mujer, o transgénero también lo dice la norma, ¿no? Cuando alguien te incita o te obliga a tocarte parte de tu cuerpo sin tu consentimiento, o que las hagas también a un tercero, ¿no? Nadie te puede obligar ni a que me toquen, a dejarme tocar, ni a tocar a uno. Eso es en cuanto a tocamientos indebidos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de violación sexual, ¿no? Es otro tema, porque mientras los tocamientos indebidos, la esencia o lo importante que deben entender es que en el tocamiento indebido no hay la intención de tener una relación sexual, ¿no? Ahí no se trata de simplemente los tocamientos y ahí nomás, no es su intención violarla. Pero cuando nosotros hablamos ya de violación, ya pues ahí sí existe penetración y también ahí hay que tener especial cuidado, ¿no? Porque cuando hablamos de violación, ¿no? Es bajo grave amenaza que alguien te obligue a tener relaciones, ¿no? Ya sea vía anal, vaginal o bucal, o por las dos primeras vías, ¿no?
sin mi consentimiento. Esa es violación sexual, ¿no? O inclusive, me trae a colación un caso, ¿no? De un señor mayor de edad que lo habían denunciado por violar a su nieto, ¿no? Y la señora, también mayor, me decía, doctora, cómo es posible que lo denuncien a mi esposo por violación si ni siquiera puede tener relaciones sexuales? Por no decir explícitamente lo que ya me contestó, ¿no? Entonces, la norma es bien clara y establece que no hay necesidad que haya penetración para que exista una violación. Por eso el código en el artículo 170 es bien específico cuando dice con cualquier medio análogo. Pueden utilizar un palo, una botella, de repente se escucha fuerte, pero es bueno que todos lo conozcan porque de repente dice, no, no me violó porque no hubo penetración. Pero no, de repente introducir cualquier objeto en las dos primeras vías, ya sea anal o vaginal, se considera violación. Increíble, ¿no? Para todos nosotros, increíble. Yo me quedo también aterrado, igual que todos ustedes, piensan que nos ven, se va a quedar asustado, pero sin embargo, es la realidad en lo que vivimos. Y por ende, tenemos que denunciar, no podemos quedar callados. Y doctora, ¿usted por qué cree que los índices de violencia han crecido o han aumentado demasiado? ¿A qué se debe? Ese es otro caso, ¿no? Hay que poner ahí mucho énfasis, ¿no? Porque si las normas están plasmadas, todas las tenemos acá, en nuestro Código Penal, ¿no? Y cada vez, como les dije hace un momento, hay tantas modificaciones, han sido 45, perdón, modificaciones que ha habido referente a estos delitos. ¿Y por qué? La pregunta del millón, ¿por qué existe cada vez más delitos de violación, inclusive de feminicidio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No se está tomando en cuenta, ¿no?, la salud mental de las personas, teniendo en cuenta que todo se genera en el entorno familiar. Y ahora con la pandemia se han agudizado estos delitos. ¿Por qué? Porque la víctima ahora vive con el agresor prácticamente 24/7. Cuando hemos estado confinados, prácticamente hemos tenido que tener al agresor con nosotros en casa, hemos sido víctimas y como todo estaba cerrado, comisarías, porque todos estaban enfocados en lo que era la pandemia, entonces se han agudizado de un tiempo a esta parte. En cuanto a la pandemia, en estos 2 años y medio, ha incrementado inclusive el índice de violaciones. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, si todo está tipificado, ¿por qué se cometen más delitos si todos los días vemos tanto delito y a nivel de Sudamérica somos el país que más delitos de violación se cometen? Entonces, ¿qué está pasando? Increíble. Usted lo acaba de escuchar de parte de la autora. Es sumamente increíble lo que está pasando, sobre todo en la población. Sin palabras, pero sin embargo, autora, ¿qué consejo usted le daría a las mujeres que sufren o callan esta situación de violencia? ¿Qué consejo le daría a todas esas mujeres? A ver, definitivamente, para nosotros diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que es el enamoramiento? ¿Qué es el amor? ¿No? Y el límite que cruza el amor con la violencia o con la intimidación que puedo tener yo con mi pareja. Primero yo siempre digo, la educación es fundamental, ¿no? Y creo que desde casa nosotros debemos criar a nuestros hijos, tanto sea hombre o mujer, criarlos y a saber respetar y darnos a respetar. Entonces, si yo estoy con una persona que en la primera veo que me falta el respeto, me jale el pelo, que me empuja o me dice una palabra fuerte, insultante, denigrante, yo ya me puedo dar cuenta que eso es un tipo de violación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cortar por lo sano. Porque muchas mujeres que han aguantado una, dos, tres, han denunciado cuántas veces y al final terminan muertas. ¿Por qué? Porque no ponen un pare. Y es duro decirlo, porque a veces escuchamos decir, ah, ya, ella aguanta porque le gusta el golpe. Es el peor error y la peor barrabasada que escuchamos, porque no sabemos el problema psicológico que está pasando esta mujer, porque qué grado de intimidación, ¿no?, ha tenido con su agresor, que lo tiene ahí en casa, o está atrás de ella, o no la deja pero ni respirar, se va al mercado con ella, la va a recoger al trabajo, que no me parece mal, pero no lo hace por querer cuidarla, sino por querer estar encima de ella, en el buen sentido de la palabra, para controlar y proteger y estar en todo lo que la mujer hace. Entonces, cuando una mujer ve esos signos básicos, ¿no?, inmediatamente cortar por lo sano. Y si es que no le hace caso a la persona, buscar ayuda, hablar con sus padres, a sus profesores, a sus amigos, a una persona cercana, recurrir a la policía para que le preste auxilio y le preste el soporte. Por eso siempre digo, hay los centros de emergencia mujer que no solamente te dan el soporte psicológico, sino el soporte también legal para saber ante qué entidad denunciar, ¿no?, ante estos actos de violencia. Por eso la frase conocida para todos nosotros, creo que todos la hemos escuchado,
más te quiero, más te pego. Es una frase de migrante, es una frase que no ayuda. Yo pienso que esa frase debemos sacarlo de contexto, sobre todo sacarlo de medio y ponernos a pensar realmente en la realidad de las cosas. Porque esa frase solamente lo que hace es perjudicar a las personas. E incitar más a la violencia, definitivamente Exactamente. que sí, ¿no? Incita a la Y no, y violencia. de alguna manera hacemos que los hijos crezcan con esa idea, ¿no? Ah, no, si me pega es porque me quiere, si está controlándome es porque me quiere, si me revisa el celular es porque me ama mucho. Y no es eso, sino que quiere controlar tanto tu vida, ¿no? ¿A razón de qué? A tenerte sometida, ¿no? ¿Y eso qué te permite? Ahí viene también la violencia psicológica, la violencia económica, ¿no? Que, por ejemplo, las chicas ahora que ya tanto ha cambiado que ahora la mayoría de chicas trabajan, ¿no? Que el marido o la pareja les controla hasta lo que ganan. Esa es violencia psicológica. Si yo trabajo y yo gano, la plata es para mí, yo veré cómo la distribuyo. Mi pareja o mi esposo no tiene por qué quitarme ni decirme hay que hacer tal o cual cosa con tu dinero, porque ese el dinero es fruto de mi trabajo. A eso se llama violencia eh, económica. Y como todos escucharon de parte de la doctora, y todos los que están viendo, hay que reflexionar, y muchos abogados o futuros abogados que nos están viendo, hay que tomar en realidad y énfasis sobre este tema. Y por último, doctora, es una pregunta sumamente que muchas personas se lo hacen, ¿no? ¿Por qué los fiscales demoran tanto en dar la autorización a las personas que son agredidas que pasen la cámara GESE? ¿A qué se debe? Hace rato lo estamos comentando. ¿Es el tiempo, es la carga procesal? Explíquenos un poco de eso. A ver, cuando nosotros hablamos de la carga procesal, ¿no? Yo siempre debato ese tema, ¿no? Carga, ¿por qué le llamamos carga? Carga, hombre, te digo, las bestias cargan, ¿no? No se llama carga. Si bien es cierto, hay muchos procesos, sí, pero hay que tener en cuenta también que falta logística, lamentablemente, falta valor, el factor humano es importante y fiscales, abogados que se comprometan con la causa. No es cuestión que yo sea un fiscal de familia y no haga mi trabajo debido, ¿no? O porque la persona lloró, me dio pena, ¿no? Y ya no, yo pienso que es inocente. No, debemos de hacer nuestro trabajo. Es más, hay líneas que uno puede llamar cuando el fiscal no hace su trabajo en el tiempo debido, ¿no? Y no hace las diligencias previas, como es en este caso, ¿no? Pasar la cámara GESEL, ¿no? Como prueba anticipada para poder ver la investigación y determinar lógicamente si esta persona es culpable o no. Porque también hay que tener en cuenta que hay casos y casos. A veces hay denuncias por violación y no necesariamente se ha cometido la violación, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, es importante, ¿no? Y acá retrocederíamos también un poquito lo que hemos venido hablando hace un momento, ¿no? Cuando hablamos de la igualdad entre hombre y mujer. No porque la mujer dice A, se le tiene que creer todo, ¿no? Porque también está el otro lado del hombre. No siempre, porque he visto casos también que hay mujeres que hasta por despecho denuncian violación y tampoco es permitido. Por eso la necesidad de pasar la cámara GESEL en el momento debido, ¿no? Y demostrar y determinar que efectivamente ha existido la violación, ¿no? Y en este caso la cámara GESEL está compuesta por un equipo multidisciplinario, ¿no? Que coadyuvan a la investigación como prueba, como le digo, anticipada, para que se pueda aclarar, en este caso, la investigación por violencia. Pero doctora, todos nos preguntaremos, sobre todo yo pienso que tú te preguntas como yo, ¿cuánto demora pasar una cámara GESE? Ese es el tema, pues. Es que las leyes, si bien es cierto, los plazos son perentorios para los procesos civiles, pero en los procesos penales, que también existen plazos, pero en estos casos, cuando vemos que hay deficiencia o por desconocimiento, a veces no se hacen las diligencias en el tiempo debido. Cuando una persona es vulnerada, ¿no? En este caso violada, estamos hablando de la violación sexual, ¿no? Ojo, porque la cámara GESEL no solamente se pasa a violación sexual, también a violencia física, a violencia psicológica, ¿no? Para determinar qué daño existe, ¿no? Entonces, tiene que ser de un tiempo, en el tiempo establecido, ¿para qué? Para que no se contamine de alguna manera, ¿no? O que esta persona no sea persuadida por terceros para que cambien su versión, porque ahí se van a dar cuenta si efectivamente está diciendo la verdad o no. O de repente por ahí se desanimó y mientras corre el tiempo, 6, 8 meses para que pase una cámara GESEL, esa persona de repente ya se fue del país o qué sé yo, o la víctima se arrepintió porque se cansó de todo el interín, porque a veces está repitiendo casualmente la idea de la cámara GESEL es para no revictimizar a la víctima, ¿no? Para que de una vez que ha pasado la cámara GESEL y se ha tomado la manifestación en un ambiente pues adecuado para eso, porque son dos ambientes en los cuales está compuesto la cámara GESEL, ¿no? Con videos, con audios, para que todo quede grabado,
para no estar pregunta y pregunta lo mismo, ¿no? Entonces, se tiene que hacer, yo digo, en el tiempo debido, ¿no? Entonces, los fiscales hacen su trabajo, sí. Excepciones como en toda carrera, no solamente en el derecho, en muchas carreras hay deficiencias, pero yo creo que acá es cuestión de logística, cuestión de también de conocimiento, ¿no? Y, ¿por qué no de los abogados que somos nosotros los operadores también de justicia, ¿no? De hacer valer el derecho y exigir que sea en el tiempo, en el menor tiempo para que esa víctima pues se sienta también protegida, ¿no? Y de alguna manera también la prueba no sea de alguna manera distorsionada, por no decir otra manera, ¿no? Porque también, ¿qué pasaría si hay un daño, por ejemplo, ¿no? Y pasan 6, 7, 8 meses. No va a ser lo mismo que tú lo cuentes cuando recién sucedieron los hechos o a los 24 o a las 72 horas que la ley establece para que te tomen pues de acá 6, 8 o 10 meses. Es decir, la víctima, antes que pase la cama de Gesell, si demora el tiempo pertinente, debe ser un mes, bueno, para mí, pero si es más, 2, 3 meses, hay coacción, hostigamiento. Lógico, ¿no? ¿Y Es, qué pasaría, ¿no? Cuando hay una cámara que se le hay un kit que se les da a las personas que han sido violadas. ¿Qué pasaría si no se cumplen con el tiempo? ¿Para qué te sirve ese kit? Si ese kit está compuesto por una prueba, la primera prueba que tienes que decir del VIH, para que te vean si no tienes enfermedad de transmisión sexual. La pastilla, la píldora del día siguiente para evitar posibles embarazos, un preservativo, o sea, hay unas pastillas que debes de tomar, la prueba, la inyección para el tétano, para alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Entonces, si no se cumple en el tiempo debido, imagínense cómo se trastoca, ¿no? No, para mí no tiene sentido, como siempre digo, ¿no? La ley, o la justicia cuando no llega, ya no es ley. Entonces, ¿qué pasaría si pasa tanto tiempo y ya se contaminó esa prueba? O la víctima se desanimó, ¿no? O de repente salió embarazada y se da cuenta recién al cuarto mes cuando debieron haberle dado el kit y sin embargo tampoco se hizo. Entonces, hay varias cosas, hay varias cositas ahí que, como les digo, la gente debe, ¿no? Debe tener conocimiento, debe estar informada y qué bueno, yo los felicito que hagan este tipo de reportajes, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente de a pie conozca, ¿no? Sus derechos y conozca qué hacer en los momentos, ¿no? En un caso, Dios no quiera que les toque vivir de esa manera. y por ende, cuando yo a ustedes, por más que los fiscales a veces demoren tanto por todas las cosas, o trabas sobre todo, pero sin embargo, hay que denunciar, porque muchas comisarías no hay muchos casos, sobre todo de denuncias. ¿Por qué? Por el miedo, por el tiempo, porque mi familia, porque lo conozco, o no sé, tantos factores. Pero sin embargo, para mí, tienen que denunciar, porque eso es la justicia. La justicia tiene que actuar en su medida, con el tiempo que debe tomar, pero se debe hacer, porque siempre debe primar lo justo. Y lo justo es denunciar. Y doctora, como palabras finales, ¿qué le diría a todos los que nos ven sobre este caso de violencia sexual y para que denuncien sobre todo? Claro. A ver, la violencia sexual, como les vuelvo a repetir, a veces uno cree que solamente lo puede hacer un extraño, ¿no? O de repente alguien del entorno familiar. Pero ustedes lo que deben saber también y de tener en cuenta que la violencia sexual también se da entre las parejas, también se da con el esposo. Simplemente cuando uno dice no, no es no. Y ni el esposo, ni el enamorado, ni el conviviente te puede exigir o obligar a que tengas relaciones si uno no los quiere. Entonces, en la primera oportunidad que tengan, que ustedes vean vulnerados y que no se respete su opinión, deben denunciar o de lo contrario, alejarse de esa persona que es tóxica para ustedes y que si empieza así la primera, la segunda, la tercera, se puede llegar a golpes, puede llegar a mayores y como siempre digo, terminan, ¿cuántas mujeres han terminado en el cajón? Entonces, la invocación siempre es denuncien ante cualquier intento, solamente intento, no esperen que pase, ante cualquier intento, hay, como les vuelvo a repetir, lo voy a decir hasta el cansancio, comisarías, en las comisarías hay un apartado justo para hacer las violencias psicológicas, en el centro de emergencia mujer, la línea 100 y el chat 100 que ustedes tienen para hacer las denuncias, inclusive levantando el teléfono, sin necesidad de ser mayor de edad, sin necesidad de llevar su DNI a mano. Pueden estar sin nada, salir como están y ir corriendo y ténganlo por seguro que les van a ayudar porque ahora con esta nueva ley, la 30-36-4, casualmente para erradicar, ¿no? Erradicar la violencia contra la mujer,
y los grupos vulnerables dentro del entorno familiar. Para eso es la idea. Y que ustedes tengan conocimiento qué es lo que deben hacer y qué es lo que tienen que hacer, porque están obligadas, porque ustedes dependen que no haya más personas que sean violadas, porque si ustedes no denuncian a un violador, ¿qué quiere decir? Que ese violador va a estar libre y él va a volver a violar a otra niña, a otra y a otra, y no vamos a cortar nunca la cadena. Entonces, ¿estamos obligadas a denunciar? Sí, señores, estamos obligadas a denunciar. Y por eso le digo, denuncia, no te quedes callada. Y el derecho de humanos siempre piensa en ti. Y todos estos programas y estos temas están hechos para pensar en ti. Y por lo tanto, si te gustó este video, y agradecer a la doctora Yaline por compartir esta experiencia con nosotros, será hasta otra oportunidad. Gracias con todos. Chao. Gracias.